Proyecto 1. Circuito con compuertas lógicas. Objetivo. A partir de un problema cotidiano, diseñar y armar un circuito utilizando compuertas lógicas, para conocer cómo se construye en una protoboard. Introducción. Una compuerta lógica es un dispositivo electrónico formado por varios elementos pasivos y activos dentro de un circuito integrado, donde se puede cambiar el nivel de voltaje de una terminal conectada a su salida, dependiendo de los niveles de voltaje que tenga en sus entradas. El nombre de compuerta proviene del hecho de que este dispositivo puede usarse para permitir o no que el nivel que llegue a una terminal de entrada se repita en la terminal de salida. El término lógica se debe a que, en esencia, una compuerta realiza electrónicamente una operación lógica, de forma tal que a partir de una combinación de valores lógicos existentes en las entradas, se obtiene un valor lógico 1 o 0 en su salida. El comportamiento de una determinada compuerta a todas las combinaciones posibles de valores lógicos de entrada se resume en una tabla de funcionamiento o tabla de verdad. Problema de aplicación. Control de una estación de combustible. Una estación de combustible se surte de 3 tanques, el tanque X, el tanque Y y el tanque Z. Deben cumplirse las siguientes condiciones. Los tanques X y deben abastecerse simultáneamente para sostener el flujo. El flujo puede ser sostenido por el tanque Z, y en ningún caso el tanque Z debe funcionar si lo están haciendo los tanques X y Y. Se identifican las entradas: suministro por tanque X, suministro por tanque Y y suministro por tanque Z, y la salida, que se enciende una LED que indica si el suministro de combustible por los tanques es correcto. Con esto obtenemos la tabla de verdad, con las 3 entradas y la salida. Aquí mostramos las condiciones: que cuando el tanque Z suministra solamente, el flujo es correcto, y cuando los tanques X y Y lo están haciendo nada más, el flujo también es correcto. De aquí obtenemos la expresión booleana, que es X negada, Y negada por Z, más X por Y por Z negada igual a la salida. De aquí formamos el diagrama RTL, donde se utilizarán 2 compuertas AND, una compuerta OR y 3 compuertas NOT, en donde se muestra el funcionamiento del circuito, y en la tabla mostramos cada uno de los estados de las entradas y las salidas de cada compuerta. Simulación de protoboard. Los datasheets son los siguientes para la compuerta AND, compuerta NOT y compuerta OR. Aquí se tiene el circuito armado en una protoboard, en donde los elementos que se utilizaron son resistencias, 4 LEDs, un drip switch y una compuerta NOT, una compuerta AND y una compuerta OR. El LED naranja va a representar el estado del tanque X. Si está encendido, quiere decir que está suministrando combustible. En el caso del LED azul, el comportamiento del tanque y el LED rojo, el LED blanco, el estado del tanque Z. En cuanto al LED verde, va a indicar el estado de la entrada. Si el suministro es correcto, el LED se encenderá; en caso contrario, el LED permanecerá apagado e indicará que el suministro no es el correcto. Con base en el diagrama, la primer compuerta AND tiene 3 entradas. La primera, que es X negada, entonces X se conecta primero hacia la compuerta NOT, y como salida se obtiene X negada, y esa se conecta hacia la compuerta AND. Como segunda entrada se tiene a Y negada, entonces Y se conecta hacia la compuerta NOT, y la salida, que es Y negada, se conecta hacia la compuerta AND. Como aquí solo se permiten 2 entradas, la salida de estas 2 entradas será la primera entrada de la segunda compuerta AND. Entonces, la tercera entrada, que es Z se conectará directamente
a la compuerta AND. Como salida de esta primer compuerta AND, se conecta hacia la compuerta OR. En el segundo compuerta AND se tienen igual 3 entradas, la primera es X normal, entonces X se conecta directamente hacia la compuerta AND. La segunda entrada es Y normal, entonces Y se conecta directamente hacia la compuerta AND. Como se tienen 3 entradas, se hace lo mismo que en este. La salida de estas dos se conecta como entrada de la otra compuerta AND, y como tercer salida se tiene a Z negada, entonces Z se conecta hacia la compuerta NOT, y la salida se obtiene Z negada y se conecta hacia la compuerta AND. Como salida de estas 3 entradas, el resultado se conecta hacia la compuerta OR. La salida de la compuerta OR se conecta hacia una resistencia y de ahí hacia el LED verde, en donde nos mostrará la salida que se obtenga. Para comprobar el funcionamiento nos basamos en la tabla de verdad y realizamos las combinaciones. La primera es que ninguno de los tanques suministre, entonces el LED no se prende. Si solamente el tanque Z suministra, el flujo va a ser correcto. Si solo suministra el tanque Y, no se prende. Si suministra el tanque Y y el tanque Z, tampoco se prende. Si suministras únicamente el tanque X, tampoco se prende. Si suministra el tanque X y el tanque Z, tampoco se prende. Si únicamente suministra el tanque X junto con el Y, también el flujo será correcto. Y si suministran todos a la vez, será incorrecto y el LED no se prenderá. Conclusiones. Los circuitos lógicos forman la base de cualquier dispositivo en el que se tenga que seleccionar o combinar señales de manera controlada, mediante la combinación de distintas compuertas lógicas que determinarán el comportamiento del circuito a partir del estado de sus entradas. También se puede decir que el análisis de este tipo de problemas debe ser detallado al encontrar las entradas que se tienen y cómo las combinaciones a través de la tabla de verdad van a obtenerse unas ciertas salidas para después poder armar el circuito lógico.